Hechos científicos de la Biblia. La Biblia y la entropía. 3 lugares distintos en la Biblia nos indican que la tierra se está desgastando. Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Salmo 102, verso 25 y 26. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y Hebreos 1:11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Esto es lo que establece la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía en aumento, la cual dice que en todos los procesos físicos todo se agota y se desgasta, ya que la energía se está volviendo cada vez menos disponible para su uso. Eso significa que el universo con el tiempo se va a acabar, hasta el punto que teóricamente hablando habrá una muerte térmica y por lo tanto no habrá más energía disponible para su uso. Esto no fue descubierto por la ciencia hasta hace poco, pero la Biblia lo declara en términos concisos, mucho antes que los científicos postularan estas leyes. La Biblia y las normas de higiene. La Enciclopedia Británica documenta que en 1845 un joven médico de Viena llamado Dr. Ignaz Semmelweis quedó horrorizado de la terrible tasa de mortalidad en las mujeres que daban a luz en los hospitales. Hasta un 30% moría después del parto. Semmelweis observó que los médicos examinaban los cuerpos de los pacientes que morían y luego, sin lavarse las manos, iban directamente a la siguiente sala y examinaban a las madres embarazadas. Esta era una práctica normal porque era desconocida la presencia de las enfermedades microscópicas. Semmelweis insistió en que los médicos se lavaran las manos antes de cada examen y la tasa de mortalidad cayó inmediatamente al 2%. Quiero que observen las instrucciones específicas que Dios le dio a su pueblo miles de años atrás, cuando estos tenían contacto con alguna enfermedad. Levítico 15:13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Los médicos se lavaban las manos en un recipiente con agua estancada hasta hace pocos años, dejando los gérmenes y bacterias en sus manos. Sin embargo, la Biblia habla específicamente de lavarse en chorro de agua. La Biblia y el ciclo del agua. La Biblia nos indica en Eclesiastés 1:7, los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Esta declaración por sí sola tal vez no parezca profunda, pero se hace más notable cuando se considera juntamente con otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, el río Mississippi vierte aproximadamente 518,000 millones de galones de agua cada 24 horas en el Golfo de México. La pregunta es, ¿a dónde va toda esa agua? Y ese es solo uno de los miles de ríos que existen. La respuesta está en el ciclo hidrológico, que por supuesto se presenta bien en la Biblia. Eclesiastés 11:3 dice lo siguiente: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Observa lo que dice Amós 9:6. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. La ciencia no entendió plenamente la idea del ciclo integral del agua hasta el siglo XVII. Sin embargo, las escrituras se refirieron claramente al ciclo del agua, más de 2000 años antes que los descubrimientos de Pierre Perrault, Edmund Marriott, Edmund Halley y otros científicos. Te invito a seguir la página para más contenido bíblico. La Biblia y las normas de cuarentena. ¿Sabías que la Biblia fomentó la importancia de los periodos de cuarentena en las personas con enfermedades infecciosas? Esto mucho antes de que la ciencia médica los descubriera. Mucho antes que Robert Koch logró probar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Tras sus investigaciones en la tuberculosis, en las escrituras se les dijo a los hijos de Israel, aproximadamente en el año 1490 a.C., lo que debían hacer si un hombre tenía lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo.
fuera del campamento será su morada. Levítico 13:46. Las normas de cuarentena no fueron fomentadas por el hombre moderno hasta el siglo XVII. Los pacientes que estaban enfermos o los muertos se mantuvieron en las mismas habitaciones que el resto de la familia durante la devastadora peste negra en el siglo XIV. La gente a menudo se preguntaba por qué la enfermedad afectaba a tantas personas a la vez. Atribuyeron estas enfermedades al aire contaminado o hasta a los malos espíritus. Sin embargo, haber prestado atención a las órdenes médicas de Dios reveladas en el libro de Levítico habría salvado incalculables millones de vidas. Arturo Castiglione escribió lo siguiente: las normas contra la lepra en Levítico 13 se pueden considerar como el primer modelo de legislación sanitaria. El Génesis y el universo. La ciencia representa el universo con 5 términos: tiempo, espacio, materia, energía y movimiento. ¿Sabías que la Biblia en Génesis 1, verso 1 y 2 se reveló perfectamente tales verdades al pueblo de Dios? Esto aproximadamente en el año 1450 a.C. Génesis 1, 1 y 2 muestra lo siguiente: en el principio, tiempo. Creó Dios energía, los cielos, espacio, y la tierra, materia. Verso 2. El Espíritu de Dios se movía, movimiento, sobre la faz de las aguas. Las primeras cosas que Dios le dice a los hombres es que Él controla todos los aspectos del universo. Hechos científicos de la Biblia. La Biblia y el consumo de grasas. La Asociación Estadounidense del Corazón dice que los principales tipos de grasas que consumimos en los alimentos son saturados, también poliinsaturados, monoinsaturados y ácidos grasos trans. Las grasas saturadas, las grasas trans y el colesterol contenido en la dieta provoca que aumente el colesterol en la sangre, y un alto nivel de colesterol en la sangre es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad cardíaca coronaria, y esto puede provocar un infarto. Un estudio realizado por el Centro Oncológico de la Universidad de Pensilvania declaró, en referencia al cáncer de próstata, que la cuarta causa más común de cáncer entre los hombres puede estar relacionada con el consumo de grasas saturadas. Estas grasas saturadas provienen de los animales. Y mira, quiero enseñarte qué dice la Biblia en Levítico 7, 22 y 23. Después habló el Señor a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La Biblia se adelantó muchísimos años antes. El Génesis explica el origen de los sexos. Casi todas las formas de vida compleja tienen el género masculino y femenino. Los caballos, los perros, los seres humanos, las polillas, los monos, los peces, los elefantes, los pájaros, etc. El macho necesita a la hembra para reproducirse y viceversa. El uno no puede continuar la vida sin el otro. La Biblia dice que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Pero si la evolución fuera cierta, entonces, ¿qué fue primero? De acuerdo con la teoría de la evolución, si el macho llegó a existir antes que la hembra, ¿cómo se reprodujeron los machos de cada especie sin las hembras? ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer llegaron cada uno a existir espontáneamente y sin embargo tienen sistemas reproductivos complejos y complementarios? Si cada sexo se pudo reproducir sin el otro, ¿por qué y cómo desarrollaron un sistema reproductivo que requiere de ambos sexos para que la especie sobreviva? La Biblia y el sistema inmune. Cuando Dios le da la señal del pacto a Abraham, que es la circuncisión, la Biblia nos enseña que los bebés varones debían ser circuncidados al 8º día del nacimiento. Génesis 17:12. ¿Te has preguntado por qué tenía que ser específicamente en el 8º día? La medicina descubrió que este es el día en el que el factor llamado protrombina, TP, llega a su punto máximo en el 8º día y luego disminuye. La ciencia médica también descubrió que esto ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo está en su cúspide. El Génesis diferencia al hombre de los animales. Hechos científicos
de la Biblia. La Biblia nos dice que los animales fueron creados sin entendimiento y nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. No somos simplemente una forma de especie más elevada en la escala evolutiva o animales más evolucionados. Como seres humanos somos conscientes de nuestro ser. Dios es el gran yo soy y sabemos que nosotros somos. Tenemos el entendimiento de que existimos. Además, tenemos una capacidad innata para apreciar la creación de Dios, entre otras muchas características únicas. ¿Qué animal mira con asombro una puesta de sol o la magnificencia de las grandes montañas? ¿Qué animal se deleita con los sonidos de la música o toma el tiempo para formarse dentro de una orquesta para crear y armonizar música? ¿Qué animal entre las bestias establece sistemas judiciales e imparte justicia a sus semejantes? Somos seres morales. Si bien las aves y otras criaturas tienen instintos para crear nidos, para buscar alimento, para reproducirse, etc., nosotros tenemos la capacidad de descubrir las leyes ocultas, por ejemplo, la electricidad. Podemos utilizar la ley de la aerodinámica para transportarnos por todo el mundo. También tenemos la capacidad dada por Dios de apreciar el valor de la creación. Desenterramos tesoros ocultos como plata, oro, diamantes, petróleo y los utilizamos para nuestro propio beneficio. Solo los seres humanos tenemos la capacidad única de apreciar completamente a Dios por su increíble creación y responder a su amor por medio de Jesucristo. La Biblia y la flora. Las plantas necesitan la luz solar, el agua y los minerales, esto con el fin de crecer y producir su propia energía y alimentos. Si las plantas no reciben la luz del sol, pero sí tienen el agua y los minerales, no pueden producir clorofila. Entonces, estas mueren. Es importante notar, por lo tanto, el orden cronológico de la creación en el Génesis. Dios creó primero la luz, Génesis 1:3, luego creó el agua, Génesis 1:6, luego la tierra, Génesis 1:9 y luego creó la vida vegetal, Génesis 1:11. La Biblia y la primera ley de la termodinámica. Las escrituras dicen lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En este pasaje, en el hebreo original, se emplea el tiempo pretérito definido para el verbo acabar, lo que indica una acción culminada en el pasado que no ocurrirá nunca más. En otras palabras, la creación se acabó una vez por todas. Y eso es lo que afirma la primera ley de la termodinámica. Esta ley, que a menudo se conoce como la ley de la conservación de la energía o masa, y establece que ni la energía ni la materia pueden ser creadas ni destruidas. Fue a causa de esta ley que se descartó la teoría del estado estacionario o la creación continua, propuesta por Fred Hoyle, donde se afirmó que en algunos puntos del universo llamados eartrons, la materia o la energía estaba siendo creada constantemente. Pero la primera ley de la termodinámica afirma exactamente lo contrario. Realmente no sigue ocurriendo la creación hoy en día. No, todo está acabado exactamente como lo dice la Biblia. La Biblia habla de un diseño específico. John Wheeler, profesor de física de la Universidad de Princeton, dijo lo siguiente: pequeñas variaciones en las leyes físicas como la gravedad o el electromagnetismo harían la vida imposible. La necesidad de producir vida se encuentra en el centro de toda la maquinaria y el diseño del universo. Incluso el evolucionista Stephen Hawking, considerado el científico más conocido desde Albert Einstein, dijo lo siguiente, reconociendo que el universo y las leyes de la física parecen haber sido diseñados específicamente para nosotros. Si cualquiera de las cerca de 40 propiedades físicas tuvieran valores ligeramente diferentes, la vida tal como la conocemos no podría existir. Los átomos no serían estables o no se combinarían para formar las moléculas, o las estrellas no formarían los elementos más pesados, o el universo colapsaría antes de que la vida pudiera desarrollarse, y así sucesivamente. La ley de las probabilidades confirma el Génesis.
Fred Hoyle, profesor de astronomía de la Universidad de Cambridge, dijo que la posibilidad de que las formas superiores de la vida pudieron surgir de la evolución es como si se comparara con la posibilidad de que un tornado arrasara un depósito de chatarra y con los materiales dentro de allí se pudiera ensamblar un Boeing 747. Dijo que la probabilidad de que se forme la vida a partir de materia inanimada es 1 en 10 elevada a la 40.000 potencia. Dijo lo siguiente: es lo suficientemente grande como para sepultar a Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo un caldo primogénito ni en este planeta ni en ningún otro. Y si los inicios de la vida no fueron al azar, debieron haber sido el producto de la inteligencia con propósito. La Biblia habla de un antepasado común. Los investigadores sugieren que virtualmente todos los hombres modernos, el 99% de ellos, están estrechamente relacionados genéticamente y comparten genes con un ancestro masculino apodado el Adán cromosómico. Se está encontrando que los seres humanos tienen raíces genéticas muy superficiales que se remontan a un antepasado. Eso indica que hubo un origen en una ubicación específica en el mundo y luego se extendió a partir de ahí, justo como lo vemos en la Biblia. La Biblia y la libre flotación de la Tierra en el espacio exterior. ¿Sabías que la Biblia se refirió a la flotación de la Tierra en el espacio? Esto en un momento en que se creía que la Tierra descansaba sobre un gran animal o un gigante, entre otras teorías, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Desde aquel entonces, la Biblia dijo en el libro de Job, capítulo 26, verso 7, lo siguiente: Él cuelga la tierra sobre la nada. Él suspende la tierra sobre la nada. En el hebreo original, la palabra que se traduce como nada es la siguiente, que significa literalmente sin algo. La Biblia dijo que la tierra estaba colgada sobre la nada miles de años antes que la ciencia. La ciencia no descubrió que la tierra estaba colgada sobre la nada en los años 1950. La Biblia ya había revelado que la tierra era redonda. ¿Sabías que la escritura nos dice que la tierra es redonda? Esto lo vemos en Isaías 40:22. La Biblia afirma: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante, ¿no? Ok, te lo explico. La palabra traducida aquí como círculo es la siguiente palabra hebrea, que también se traduce como órbita o circunferencia dependiendo del contexto. Es decir, indica algo esférico, redondeado o abovedado. El libro de Isaías fue escrito entre 740 y 680 a.C. Esto es por lo menos 300 años antes de que Aristóteles sugiriera en su libro sobre el cielo que la tierra podría ser una esfera. Pasaron muchos años después para confirmar que esto era verdadero y la Biblia tenía razón. Se volvió a adelantar a la ciencia. ¿Sabías esto? Te invito a seguir la página para conocer más hechos científicos y la Biblia.